Un buen tiempo sean para todos ustedes. Damos gracias a Dios por este espacio. Vamos a compartir una cápsula que prospera para que alimente su espíritu y su fe sea fortalecida. El deseo siempre de Dios, el deseo es que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces vamos a ver un tema muy bonito que el Señor me colocó, que es pasemos al otro lado, se llama el título de esta cápsula. Vamos a referirnos a la palabra en Marcos 4:35, donde dice así: aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, dice aquí la palabra. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, o sea, se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no te vas a tener fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Tremenda esa palabra. Vemos a nuestro Señor Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, lleno de su poder y de su amor, colocando en orden una circunstancia adversa. Están todos en la barca y Jesús les dice, pasemos al otro lado. Sin embargo, una tempestad de viento quería impedir esa orden que había dado Jesús. Una fuerte tormenta los quería ahogar. Entonces, ¿no le ha pasado a usted que a veces hay circunstancias difíciles en su vida, hay tormentas fuertes en su vida que lo quieren detener, que lo quieren anegar, que lo quieren hundir? Yo creo que en cualquier momento cualquiera de nosotros hemos pasado eso. Pero tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso en su palabra y en su espíritu. Y resulta que en medio de esa tormenta Jesús dormía. Interesante esto. Es decir, a veces creemos cuando estamos pasando circunstancias difíciles que Dios no nos oye o que Dios no está con nosotros. Es decir, se mueve más la parte almática, emocional, por las circunstancias de nosotros, que la parte espiritual, la del hombre interior con su promesa y su palabra. Y aquí vemos a Jesús durmiendo. Un mar tempestuoso, olas grandes, sacudían y iban a hundir la barca y Jesús estaba reposado, estaba tranquilo y, como dice la palabra, estaba durmiendo en la proa sobre un cabezal. Entonces, aquí nos damos cuenta que si el Señor hizo eso es porque Él tiene el control de todo, porque Él tiene el poder y el control para establecernos, para definirnos y para que podamos pasar al otro lado en victoria. Entonces tal vez usted se habrá preguntado, pero bueno, Señor, ¿cómo se hará esto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso no son preguntas como sabias para hacerle a Él, porque su forma es absoluta. Él es un Dios que se mueve en lo sobrenatural y hace cosas imposibles, hace cosas posibles que para nosotros son imposibles. Entonces debemos confiar en que Él hará y Él cumplirá su palabra y cumplirá su promesa. La forma, cuándo y dónde y cómo, eso se lo dejamos a criterio de Él. Nosotros solo tenemos que confiar en que Él nos dio una palabra y así se hará, simplemente, en el nombre de Jesús. Y dice que Jesús se levantó y reprendió al viento y le dijo al mar, calla. Mire que Jesús no reprendió a los discípulos por su temor, ni por sus miedos. Eso no hizo Jesús. Jesús reprendió el viento, reprendió el mar. Es decir, puso en su lugar lo que estaba causando el problema. Vemos acá una actitud de Jesús hermosa. Es decir, Él puso bonanza, puso paz y puso tranquilidad a lo que estaba angustiando, a lo que estaba robando la paz, a lo que estaba generando temor. Él puso su paz, puso su tranquilidad con su autoridad y su poder.
Ellos tenían la palabra en su mente, pero no en su corazón. Los discípulos, cuando iban en la barca, no le habían, es decir, no habían escrito en ese momento que eran hombres, no había escrito nada en su corazón, en su espíritu todavía, porque eran hombres llenos de temores. Pero después vemos a unos discípulos, después del día de Pentecostés, llenos del Espíritu Santo, poderados, levantados y transformados por el poder de Dios, cómo llevaron el mensaje del Evangelio. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Él es el que perfecciona, Él es el que establece, Él es el que fortalece y afirma en nosotros los que creemos en sus hijos. Y dice que finalmente pasaron al otro lado. Lo que Jesús dijo desde el principio era que iban a pasar, pero tal vez no esperaban una circunstancia adversa. Pero la palabra dice que pasaron al otro lado. ¿Cómo pasaron? Pasaron en victoria, pasaron ilesos, pasaron tranquilamente, porque el Dios de poder, el Dios de gloria, puso su mano de poder, su mano de amor y de bondad, y estableció el orden, estableció la paz. Tal vez estamos pasando por momentos difíciles, estamos pasando por circunstancias adversas, sentimos temor del futuro, temor de qué va a ser de nosotros, qué va a ser de nuestros hijos, pero tenemos que darnos cuenta que de la circunstancia que estamos pasando en este momento, vamos a pasar al otro lado en victoria, en victoria. Dice la palabra de Dios, porque esta leve tribulación produce un eterno peso de gloria. Las circunstancias difíciles nos ayudan a levantarnos en el espíritu, a madurar, a fortalecernos y a buscar más de Él. Amados hermanos y amada iglesia, entonces mi deseo es que sean ustedes fortalecidos en su hombre interior por el Espíritu Santo de Dios. No teman, no desmayen, el Señor está con nosotros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Así que todo lo que Él ha prometido en su palabra se cumple, se hará en su tiempo y en su momento, y descansamos en Él. Yo oro en el nombre poderoso de Cristo Jesús para mis amados hermanos, para mis consiervos en Cristo, y declaro que pasaremos todos al otro lado con la mano de Jesucristo, ilesos, en victoria, con más madurez espiritual, con más fortalecimiento interior, y haremos y publicaremos que Él es un Dios grande. Todo esto para que el nombre de Él sea honrado, conocido y glorificado. Les deseamos un feliz tiempo. Gracias por estar con nosotros. Mil bendiciones.